Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y hoy vamos a hablar acerca de que la iglesia ha dejado el edificio. Dile al que está al lado, la iglesia ha dejado el edificio. Uno de mis teólogos preferidos, conocido mundialmente en la historia de la humanidad, el doctor Martin Luther King, dijo lo siguiente: si predicas el evangelio con la excepción de ser específico en el tiempo que vives, entonces no estás predicando el evangelio. Eso significa que la palabra de Dios es una palabra la cual tiene que ser específica para el tiempo en el cual estamos viviendo. Y me encanta porque el evangelio de Dios, el evangelio del reino, nunca es irrelevante. El evangelio del reino, de hecho, siempre es la respuesta a cualquier cuestión, a cualquier problema, en cualquier periodo, en cualquier tiempo, en cualquier época. De hecho, ahora mismo yo estoy seguro que el evangelio del reino es el antídoto a los problemas que estamos viviendo en el día a día. Y antes de leerles el pedacito de palabra que vamos a leer el día de hoy, es una historia tan famosa que se ha inclusive utilizado fuera del contexto de la iglesia. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en pláticas del día a día. Y de hecho, hasta se ha convertido en un adjetivo calificativo para algunas personas. Y es esta parábola tan famosa del buen samaritano. Y creo que todos entendemos de alguna manera cuando hablamos de que alguien es como el buen samaritano. Es alguien que, la historia rápidamente se las resumo. Una persona iba caminando, lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron desnudo y medio muerto. Y pasó un sacerdote, no hizo nada. Pasó un levita, no hizo nada. Pero pasó un samaritano. El samaritano se compadeció de él, lo levantó, lo curó y lo llevó con una persona para que lo cuidara mucho mejor que él. Y con ese contexto vamos a agarrar Lucas capítulo 10, verso 33 al 37, y vamos a leer el final de esta historia. Dice: pero un samaritano, mientras viajaba, vino donde estaba el hombre, y cuando lo vio, se apiadó de él. Fue a él y vendó sus heridas, y derramando aceite y vino, luego puso al hombre en su propio burro. Sería en este caso en tu propia bicicleta, moto, coche, pochimóvil, donde tú andes. Lo trajo a una posada y se encargó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero. Cuídalo, dijo, y cuando vuelva te reembolsaré por cualquier gasto adicional que puedas tener. ¿Cuál de estos crees que era un vecino del hombre que cayó en manos de ladrones? El experto en la ley respondió: el que tuvo piedad de él. Jesús le dijo, eso es lo impactante: ve y haz tú lo mismo. Y esto es el contexto y el núcleo que vamos a utilizar el día de hoy conforme la palabra, para poder declarar que la iglesia ha dejado el edificio. Acompáñame a orar en esta tarde. Señor, te doy gracias por tu presencia, gracias porque tú estás aquí. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual hoy se va a hablar. Padre, unge mis palabras, dame tu gracia y tu favor para poder articular correctamente este mensaje. Señor, que hoy tu agenda divina se cumpla en nuestras vidas y que podamos realmente entender que nuestro llamado, más que estar en 4 paredes, es traer una contribución a este planeta afuera de estas 4 paredes. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos los JR dicen fuerte. ¡Sí! Todos los JR dicen fuerte. ¡Sí! Amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Y vamos a iniciar en esta noche con la enseñanza. Y espero que hoy estemos listos también para responder a la palabra. Me considero una persona de propósito. Me encanta poder hablar de propósito. Y creo que en mi vida personal es algo que
es una bisagra, es una palanca que puede mover y traer siempre un impulso más de lo que cualquier otra cosa pueda traer el propósito de Dios en mi vida. Y es este propósito lo que toda creación tiene. Y por eso quisiera introducirles primeramente la intención de Dios para nosotros. Porque esto es de vital importancia que nos ubiquemos primeramente para poder entonces compartir esto tan disruptivo que la iglesia ha dejado el edificio. Y eso significa la intención de Dios para nosotros, es que hemos sido creados y formados por Dios para poder ser agentes de cambio mundial. Dile al que está al lado, tú eres un agente de cambio. Aunque tu nacimiento no fuera intencional, tu llegada a esta tierra no es un accidente. No importa si tus papás no te desearon, no importa si eres producto de una violación, no importa si nadie quería que tú llegaras a esta tierra, tu nacimiento no fue un accidente. Dios de hecho orquestó intencionalmente todo lo que ha pasado para tu existencia en un tiempo como este. Y hablo de un tiempo como este porque personalmente a veces me hubiera gustado nacer en esa época donde eran las batallas a campo abierto de vikingos o algo así. Me hubiera gustado agarrar una espada y masacrar a un chorro de gente. Me gusta mucho ese tipo de cosas. Pero entiendo que Dios intencionalmente orquestó mi existencia para un tiempo como este. Un tiempo como el que estamos viviendo. Porque los grandes hombres y mujeres, y el que está al lado, te están hablando a ti, solo nacen en el momento donde son más necesitados. Quiere decir que si estás vivo y naciste es porque alguien te necesita. Naciste como no necesitabas ser. Todo lo que tiene que ver contigo tiene que ver con la intención de Dios para nuestras vidas. Dios lo organizó, nuestra existencia en la tierra, por una razón. Por una razón. Dicho en otras palabras, con un propósito. Ahora, voy a empezar a introducir cosas con las que voy a cerrar. Tu razón de existencia, el porqué de tu existencia, es más importante que tu propia existencia. Y esto yo quiero que se vaya marinando en tu mente, en tu corazón. El propósito, la razón, el porqué de tu existencia es mucho más importante que tu propia existencia. Porque nuestro propósito, muchachos, es una respuesta a algún problema que existe hoy en día. Hoy estamos acostumbrados a quejarnos de las situaciones, pero quiero decirles, cada uno de nosotros, voltea a ver a tu alrededor, 360 grados, aquí hay miles de respuestas que Dios tiene para problemas que están sucediendo hoy alrededor del mundo. Dios es estratégico, verás. Dios nos crea y nos da regalos espirituales, dones espirituales. También tenemos habilidades naturales y también vamos adquiriendo habilidades por el aprendizaje, pero todo eso es para poder resolver problemas que existen en esta época. Levanta tu mano al cielo y dile, yo soy alguien que resuelve problemas. Quizás somos gente que da problemas, pero eso no es la intención de Dios. La intención de Dios no es que provoquemos problemas, sino que resolvamos problemas. Eso quiere decir que mucha gente hoy dice, yo no sé por qué estoy aquí y me siento irrelevante. Esa palabra que se utiliza hoy muy frecuentemente. No es que eres irrelevante, es que eres relevante de una forma única. No es que eres irrelevante, es que eres relevante, pero de una forma única. Dios te ha enviado con un propósito. Ese propósito está en ti. Está en ti, aunque no lo hayas descubierto todavía. Está en ti, aunque ni siquiera lo creas. Está en ti, aunque esté inactivo. Está latente dentro de ti. Y tenemos que descubrirlo. Hablando en un lenguaje más como nosotros, hay un tú
que tú no conoces todavía, que Dios quiere presentarte para que cuando lo conozcas, entonces Dios pueda presentarte el problema que estás llamado a resolver. En otras palabras, no solamente tienes que conocer a tu Goliat te tiene que conocer a ti. Esa es la intención de Dios con nosotros. Lo puedo concluir en que tu existencia es la respuesta a un problema. Tu existencia es la respuesta a un problema. Entonces, nacemos con esto que llamamos propósito. Y Jesús de hecho lo corrobora en Mateo 5 cuando dice que somos luz y sal de la tierra. Dile al que está al lado, luz y sal. Verás, hay cosas en nuestro día a día que nos sorprenden. El año pasado a todos nos sorprendió este coronavirus, esta pandemia, esta cuarentena. Nos sorprendió a nosotros, pero a Dios no. Hay cosas que han pasado esos últimos días que la gente se sorprende. ¿Por qué pasó eso? Yo no sé ni qué pasó. ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? A nosotros nos sorprende, pero a Dios no. De hecho, lo que Jesús está intentando que todos entendamos es que si estamos experimentando problemas a nuestro alrededor, significa que entonces tenemos que hacer una contribución para resolverlos. No somos espectadores solamente de las situaciones negativas. Dios nos ha llamado a resolverlas. Para que eso suceda, la iglesia tiene que abandonar el edificio. Para que los problemas se resuelvan, la iglesia tiene que abandonar el edificio. ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando lo que muchas personas incorrectamente deciden en su vida, que es irse de la iglesia. ¿Qué pastor? ¿Me está diciendo que yo me vaya de la iglesia? No, estoy hablando que la iglesia no son 4 paredes. Que lo que aprendemos y recibimos acá no se queda aquí, sino que es la iglesia, que somos las personas. Tenemos que abandonar el edificio y tenemos que hacer la iglesia allá afuera. No sé si me estoy explicando, porque nuestro impacto no está aquí, nuestro impacto está afuera. La Biblia lo dice así en Mateo capítulo 5, versos del 3 en adelante. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Pero ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina, y todos los que están en la casa, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones, di conmigo, buenas acciones, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esto me lleva a declararte algo muy poderoso. Tenemos la iglesia en un edificio, pero solo podemos ser la iglesia en el mundo. Tenemos la iglesia, hacemos iglesia en un edificio, pero solo podemos ser la iglesia en el mundo. Y eso es interesante porque en la iglesia cantamos sobre la grandeza de Dios, pero en el mundo podemos demostrar la grandeza de Dios. En la iglesia hablamos del amor de Dios, pero en el mundo es donde podemos mostrar realmente a las personas el amor de Dios. En la iglesia proclamamos verbalmente el evangelio del reino, pero solamente es en el mundo donde podemos demostrar realmente el poder del evangelio del reino, de un Dios que siempre ama, de un Dios que es omnipotente, de un Dios que es omnisciente, un Dios que siempre está dispuesto para solucionar los problemas de aquellos que claman a Él. Pero para que pase esto, tenemos que entender lo siguiente: que este mundo no es nuestro hogar, pero es nuestro llamado. Somos del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Este mundo no es mi hogar, pero sí es mi llamado. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque como repetiré en toda esta enseñanza,
Estamos llamados a hacer respuestas a los problemas de nuestros días. Nacimos para esto. Y cuando examinamos la vida del máximo, la persona que más resolvió problemas en la vida, Jesús, nos vamos a encontrar que Jesús resolvió problemas espirituales, claro que sí, pero resolvió también problemas sociales. Él era un resolucionador de problemas. Ayudó a los que no tenían para comer, pero también ayudó a aquellos que tenían hambre en el espíritu. Ayudó a aquellos que fueron perseguidos erróneamente, pero también sanó al paralítico, sanó al ciego. También vendó al quebrantado de corazón, pero dio ayuda a otro tipo de personas. Y Jesús articuló con sus palabras que su expectativa hacia nosotros es que también hiciéramos lo mismo. Dicho de otra forma, Jesús dijo, de hecho, que lo que hiciéramos por otros es como si lo hiciéramos por Él. La Biblia lo dice así en Mateo 25, versos del 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me hice de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero, o te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión, o te visitamos? En otras palabras, esta gente justa, de hecho es la buena gente, dijo: Jesús, yo me acordaría si te he visto con estas situaciones, no me acuerdo haberte visto así, ¿por qué dices que lo hice? El rey contestó: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. La expectativa de Jesús es que lo que hagamos por las personas es como si lo estuviéramos haciendo para Él. Para esto la iglesia tiene que dejar el edificio. Para Jesús, ¿hay trabajo espiritual? Claro que sí, pero hay trabajo social también. Jesús no quiere salvarnos para que estemos encerrados en una iglesia de 4 paredes y que todo sea espiritual y no haya nada práctico cuando termine el servicio. De hecho, la vida empieza espiritual cuando termina el servicio y decimos amén. Y allá afuera empezamos a practicar el entrenamiento que tuvimos aquí por 1 hora y media o 2 horas. Es por eso que no podemos dejar de congregarnos, porque cuando venimos a un edificio, a un auditorio, venimos como la iglesia, palabra se suelta, aprendemos, nos entrenamos, cambiamos la mentalidad y entonces dejamos el edificio para poder demostrarle al mundo que hay un Dios que puede cambiar sus vidas. Nuestra transformación interna debería de producir un deseo de marcar una diferencia externa. A como somos cambiados en nuestra mente, en nuestro corazón, debería de producir. Es más, cada vez que vienes a un servicio, cada vez que estás en un discipulado, tienes que tener ese deseo de que ya va a terminar, ya voy a empezar a practicar lo que acabo de aprender. Ya voy a empezar a vivir lo que acabo de escuchar. Porque nuestra relación con Dios debería cambiar nuestra relación con las personas. Es nuestra relación con Dios lo que nos invita a ser mejor persona con los que vemos, con las personas que convivimos. Hemos sido creados para abordar algunas de estas situaciones, de estos problemas de nuestra época. Y uno de esos problemas que tenemos el día de hoy, que están latentes, que está a nuestro alrededor y que hemos sido partes de ese mismo problema. ¿Están listos? Es el juicio y la crítica. Eso es uno de los problemas del día de hoy. De hecho, hoy a los jóvenes se les llama la generación de cristal. Todo les ofende. Si eres vegetariano, te ofendes. Si eres millennial, te ofendes. Si eres de no sé qué corriente, te ofendes. Todo ofende. Y hoy estamos rodeados de este problema espiritual
y este problema social que se llama el juicio y la crítica. Es un problema de nuestros días, es una mancha. Este tema del juicio, este tema de la crítica, es un pecado espiritual, es un pecado personal, pero lo que hace es que inhibe a la gente de experimentar a Dios como Él es. Mucha gente no ha podido experimentar a Dios como Dios es por nosotros, porque estamos envueltos en juicios, en críticas. ¿Qué es el juicio? El juicio es un sentido, escucha bien, consciente o inconsciente, digo, consciente o inconsciente de un sentido de superioridad bajo el criterio de una persona. Eso es el juicio. Es un sentido de superioridad que es consciente o inconsciente bajo tu propio criterio. Y es importante recalcar esto de inconsciente o consciente, porque es importante, porque muchas veces como personas suponemos erróneamente que tenemos que hacer algo intencionalmente para que se considere juicio o se considere crítica. Pero en verdad podemos ser inconscientemente juiciosos y criticones. A veces no necesitas ni abrir tus labios, pero estás criticando más que Pepe y Origel. No necesitas decir nada, pero inconscientemente Pati Chapoy no te llega. El juicio es consciente o inconsciente. Y se supone que como hijos de Dios y como creyentes, debería ser un poquito más fácil para nosotros discernir esto, porque tenemos la Biblia, el manual de vida, y se supone que podemos ver más allá de las cosas y discernir espiritualmente, pero se nos olvida que nuestro corazón es engañoso. Paréntesis comercial, no se pierdan la enseñanza del domingo, de verdad les va a ayudar como no tienen una idea. Cierro paréntesis, cierro comercial. El corazón es engañoso. Por lo tanto, no me van a dejar mentir con esto, no siempre somos conscientes de lo que sentimos. A veces sentimos cosas y no sabemos por qué. No siempre somos conscientes de lo que decimos. ¿Cuántos conocen a alguien que habla porque tiene boca? Pero pareciera, que no están pensando lo que están diciendo, solo es una verborrea que sale. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que hablando podemos lastimar, herir, criticar y enjuiciar y causar un problema. No somos conscientes de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, o a veces no somos ni siquiera conscientes de lo que hacemos. ¿Por qué lo hiciste? No sé, no me di cuenta. Entonces el juicio puede ser algo consciente o inconsciente. Es posible que haya sobre nosotros cosas que no estamos viendo. De hecho, esa es la belleza del crecimiento espiritual. Que cuando vamos conociendo a Dios, Dios nos va dando la pauta para conocernos a nosotros mismos. Y decirnos, ¿te das cuenta cómo eres? ¿Te das cuenta cómo hablas? ¿Te das cuenta cómo piensas? ¿Te das cuenta cómo actúas? Cámbialo, no está bien. Esa es la belleza de encontrarse con Dios, que nos encontramos a nosotros mismos. Porque no solo crecemos en nuestra relación con Dios cuando nos encontramos con Dios, sino que también aprendemos cómo ser la mejor versión de nosotros para los demás. Esa es la belleza del crecimiento espiritual. Es más, yo no sé si ustedes han escuchado que esta frase él dice muchas personas, sobre todo los cristianos, dicen, es que Dios conoce mi corazón. ¿Cuántos han dicho esa frase? ¿Cuántos conocen a alguien que ha dicho esa frase? Es que Dios conoce mi corazón. Exacto, Dios lo conoce, yo no. Yo no. Tú crees que sí, pero yo no. Y esa frase a veces sirve como escudo para decir, lo que hice está mal, pero Dios sabe por qué lo hice. No, Señor, no es así. La cuestión con el juicio y la crítica es que devalúa
la imagen de Dios en otra persona y produce el pecado del sentido de superioridad que da lugar a injusticias. Y les tengo una noticia: Dios aborrece las injusticias. No es que le cae mal, no es que le dan coraje, ni siquiera es que las odia, las aborrece. Aborrecer es una combinación entre odio, que te cae mal, ira y que te dan ganas de vomitar. ¿Alguna vez ustedes han experimentado algún accidente o han visto un accidente traumático que cuando ves la sangre y toda esa onda como que te dan náuseas, te dan ganas de vomitar? ¿O te ha pasado algo o te dan una noticia tan fuerte que como que sientes que te vas a desmayar y hasta vomitas? Bueno, ese sentido con el odio significa aborrecer. Dios dice, las injusticias yo las aborrezco. Y ese es el problema con el juicio y con la crítica, que devalúa la imagen de otras personas y da la pauta a un sentido de superioridad que simple y sencillamente da lugar a que cometamos injusticias. Y podemos pensar, pastor, pero bueno, o sea, es que esto es de nuestra sociedad, esto sucede en todos lados. Eso del sentimiento de superioridad no afecta negativamente a nadie. O sea, yo a veces pues pienso, pero no es tan malo. Sí, tienes razón. Supongamos que vamos caminando en la calle. Supongamos que vamos caminando en los pasillos de la iglesia. Supongamos que vamos caminando en una reunión familiar. O supongamos que en la calle ves a una persona que no están en buenos términos. Y vas caminando. Y no estás diciendo nada, pero en tu mente tú te sientes superior a él, superior a ella, porque te sientes más santo, te sientes más cristiano, te sientes más obediente, te sientes más hijo de Dios y no dices nada. Es más, hasta finges y dices, hola, Dios te bendiga. Pastor, ¿a quién le estoy haciendo daño? Sí, pareciera que no. Realmente podríamos decir que afecta negativamente cuando actuamos sobre otra persona. Pero eso es lo que no hemos entendido. Que conforme el hombre piensa, así es él. Y tarde que temprano te estás aguantando y estás fingiendo, pero si ya lo tienes acá y ya lo tienes en el corazón, tarde que temprano vas a actuar con ese sentido de superioridad. Y ni siquiera con esa persona que quizá te siente superior, sino con otras que ni al caso. Y es por eso que luego actúas de una forma incorrecta en tratar a las personas, porque alguien te hizo algo. Y ahora criticas y juzgas a aquellos que ni siquiera te han hecho nada. Juzgas a la gente. Y ahora te metes inclusive en la forma en la que viste, en la forma en que es, en su trasfondo social, en su forma cultural, en su estrato socioeconómico, por sus errores. Ay, qué fácil es juzgar cuando alguien se equivoca. Qué fácil es señalar y criticar cuando alguien comete un error. Se nos olvida que nosotros también podemos cometer errores. Y que nosotros también podemos tropezar. Y hay rangos y jerarquías en ese sentido de superioridad. Y quiero decirte en el amor de Cristo, no presumas que el tuyo es sutil, que tu sentido de superioridad es sutil, que no es dañino, porque no es extremo, porque no es odioso, porque no es violento, porque no es volátil, porque a lo mejor tú no estás subiendo cosas a redes sociales para juzgar y criticar a los demás. No te creas más santo por eso. Si está en tu mente, ahí está y tarde que temprano va a salir. Y le va a hacer daño a mucha gente. Ese sentido de superioridad que lo produce el juicio y la crítica puede ser sutil, puede ser abierto, puede ser personal, pero también puede ser sistémico o estructural. ¿A qué significa eso? Que está en una comunidad de personas, en un grupo de personas. Ese sentido de superioridad es el efecto acumulativo de los sentimientos, de creencias, de prácticas en nuestras vidas, es decir, es nuestra mentalidad. Y esto yo lo he visto tantas veces y me da tanta tristeza. Gente que conoció a Jesús, que le dio su vida a Jesús, que está cambiando
Y lo único que quieren hacer es que aquellas personas que no han conocido de Jesús, decirles: apártate de mí, pecador, porque me vas a contaminar. ¿Y cuándo ellos van a conocer de Dios? Si se supone que nosotros somos los que tenemos que mostrarles que Dios los ama. Pero ya ahora estamos juzgando a aquellos que ni siquiera son salvos. No te me acerques porque tú no eres salvo. ¿Y cuándo va a ser salvo si no hay quien les predique? Y no estoy hablando de predicarle con palabras solamente, estoy hablando de predicarle con sus acciones. De hecho, si tú lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta que las armas más poderosas por las cuales los creyentes vencieron al diablo no fue la parte verbal, sino fue la parte del testimonio y el poder de la sangre de Jesús. Quiere decir que nuestras buenas acciones, como dijo Jesús, tienen que brillar para que los demás puedan alabar a nuestro Padre Celestial. Significa que estamos confundiendo esto del juicio y de la crítica y pensamos que hay una parte del juicio y de la crítica que tenemos derecho a. No, amigos, no, muchachos, esto es un Goliat de nuestra generación. Y yo quiero levantar una generación que no sea una generación que dé juicio, que no sea una generación que critique, que no una generación que se fije en los errores de los demás, sino que sea una generación que pueda decir: ok, se equivocó, pero no lo voy a juzgar, no lo voy a criticar, yo voy a seguir adelante, voy a resolver el problema. ¿Sabes por qué? Porque el amor nunca se da por vencido. Te lo voy a repetir una vez más: el amor nunca se da por vencido. Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado conmigo. ¿Por qué? Porque Él no se rinde. Dios es amor y el amor no se rinde, no se da por vencido, no se va a rendir contigo. Y eso que estamos cargados de problemas y de errores y de muchas fallas, pero Él no se va a rendir hasta que seamos la mejor versión que nosotros podemos ser, para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder ser la sal del mundo. Porque el amor no se da por vencido, no se conforma, no se queda estático, sino que dice: yo te creé para que resuelvas algo y voy a trabajar en ti hasta que lo logres. Me encanta esa forma de Dios de ser para con nosotros. Dios sabe lo que hay en ti. Dile al que está al lado: Dios sabe. Dile a otra persona: Dios sabe. Sabes, por eso te va a trabajar, va a refinarte, va a reinventarte, va a reestructurarte, va a reconstruirte. Si es necesario, va a resucitarte para que te conviertas en aquello a lo cual tú naciste para ser. ¿Cuál es nuestro compromiso? Tenemos que hacer todo lo posible para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Dile al que está al lado: lo que estás viendo es la versión 1.1.2.3, pero próximamente viene la versión 2.0, dile. Yo veo aquí muchos Davids que se van a levantar para matar a los Goliaths. Veo aquí una generación que se va a levantar para hacer cosas diferentes. Hay una generación que no va a juzgar a la gente por sus errores, ni se va a dividir por categorías culturales, ni siquiera en nombre de un llamado o un propósito. Veo una generación que va a dejar el edificio porque entiende que nuestro llamado es ser luz en medio de las tinieblas. Viene al edificio a entrenarse porque sabe que hay un llamado fuera del edificio. La iglesia ha dejado el edificio. Pastor, está bien, me interesa, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sucede eso? Gracias por preguntarme. Jesús nos da una óptica en Lucas 10. Y nos da ciertos pasos para poder hacerlo. De hecho, la historia sucede en un contexto porque un religioso o una persona que era doctor de la ley, un experto en la ley, le hace a Jesús una pregunta. Y es importante entender esto porque la pregunta que le hace, Jesús intenta entender qué es lo que quieren sacar de a él. Este religioso le pregunta: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Un poquito más a nuestro tiempo, ¿cómo me la gano? Jesús dijo: ok, no sé si voy a educarte o voy a tener que tener una confrontación contigo. Le dijo, me encanta porque Jesús fríamente le responde con otra pregunta: ¿qué dice la ley?
A lo cual este Señor responde, bueno, la ley dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, a tu vecino como a ti mismo. Jesús dice, cool, haz eso. Ya, ahí está, lo acabas de decir. Yo me imagino que esta persona, porque esta persona tenía una buena moción, es decir, tenía una buena pregunta con una mala intención. Hay gente que hace cosas en nombres de Dios que parecen buenas, pero las intenciones son malas. Entonces, no quedándose quieto, le dijo, bueno, Dios, sé quién es Dios, pero Jesús, a ver, dime, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Y recuerden estos muchachos, la calidad de nuestras respuestas solo está relacionada a la calidad de nuestras preguntas. Y es entonces donde Jesús en Lucas 10, 25 en adelante, le da una historia. Me encanta que a Jesús le hacen preguntas súper difíciles y él respondía siempre con una historia. El maestro del storytelling. Y dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Dile que está al lado, ¿cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Ahora vamos a ver que judío se supone que es el pueblo de Dios. Cuando leas judío, di un hijo de Dios. Digo, amigo, hijo de Dios. Y fue atacado por ladrones. Y aquí viene lo que le hicieron. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. La respuesta de Jesús aquí es determinante, porque le va a responder a este experto en la ley conforme a la pregunta que le hizo. Ella le dijo que si hace lo que dice la ley, pero le dijo, ¿cómo lo interpretas? Porque verá, muchas veces, muchachos, leemos la Biblia de una manera, pero no entendemos lo que dice. No lo interpretamos correctamente. ¿Cómo lo interpretas?, le dice Jesús. ¿Cómo lo haces? Porque yo he sido testigo, y me imagino que ustedes también, de gente haciendo cosas horribles con versículos bíblicos. Gente divorciándose porque encontró un versículo bíblico. Gente dividiendo cosas porque encontró un versículo bíblico. La Biblia ha sido usada para justificar todo tipo de cosas impías y todo tipo de cosas malas en el mundo y en la iglesia. Pero aquí Jesús le va a decir a este experto de la ley, ok, vamos a poner esto en un plano donde todos lo entendamos. ¿Quién es tu prójimo? Ok. A ese hombre judío que bajaba a Jerusalén, lo asaltan. Y donde lo asaltaron, le robaron su dignidad. Lo segundo es que lo lastimaron. Y lo tercero es que lo abandonaron. Esto es una imagen visible de lo que hace el juicio y la crítica en la vida de una persona. Es exactamente lo que hace cuando te enjuician, te levantan un falso o te critican por un error, te quitan tu dignidad. Te lastiman con las palabras o ahora con los posts, con las historias de redes sociales. Y por último te abandonan porque eres el que apesta por el error que cometiste o por el falso que te levantaron. Jesús le está dando a entender un problema espiritual, pero que está en lo social, que nos rodea todos los días. Pero si conocemos la historia, Jesús empieza a hablar y se va profundamente. Y lo primero que toca es el tema de la iglesia. Porque son 3 personas que después del atraco pasan cerca de ese judío que estaba sin dignidad
lastimado y abandonado. Y las primeras dos personas que pasan es un sacerdote y un levita. Dí conmigo, sacerdote y levita. Está dando a entender, un sacerdote, ok, un líder que tiene que ver con algo de la iglesia. Y un levita a lo mejor no es un sacerdote, pero es alguien que se congrega en una iglesia. Y la Biblia enseña que Jesús muestra con una historia la postura de la iglesia contra esta situación de este hombre judío que fue asaltado. Y la postura de la iglesia, según el texto que Jesús nos muestra, es que ellos ignoraron al hombre. Lo ignoraron completamente. Porque hoy en día eso es verdad. La mentalidad, desgraciadamente, de los cristianos, y yo soy uno de ellos, es que pensamos lo siguiente: si hago como que no lo veo, no tengo por qué resolverlo. Mejor lo ignoro. Mejor hago como... Y me imagino que ahí estaba el hombre tirado y pasó el sacerdote y volteó a ver. Porque el sacerdote tenían en la ley que no podía acercarse a algo que estuviera muerto porque se contaminaban. El levita también no podía tocar algo inmundo porque se contaminaba. Y así estamos hoy también los cristianos. Ay, ahí viene una persona que no conoce a Jesús. No, yo ya me voy porque es inmundo y me va a contaminar. ¿Y cuándo vamos a hacer luz? ¿Y cuándo vamos a hacer sal? La idea es que ellos vean a Jesús a través de nosotros, para que podamos atraerlos a la verdad que es Jesús, y ellos puedan convertirse en alguien como nosotros. Porque el otro problema es que luego terminamos nosotros convirtiéndonos a ellos, y no ellos conforme lo que hemos aprendido de Dios. Por eso tenemos que aprender quiénes somos. Dile que está al lado, ¿quién eres? Estos líderes tenían su teología muy bien, porque la ley decía que no se acercaran a algo muerto porque los contaminaba, pero tenían el amor muy mal. Buena teología con malo amor. No habían entendido que el llamado de la iglesia es abandonar el edificio. No habían entendido que Dios, Jesucristo, fundó la iglesia para que esa iglesia alcanzara al mundo conocido, no para que se encerraran en cuatro paredes. Nuestra grandeza e impacto se va a demostrar en lo que hacemos en la tierra para los demás, muchachos. No nos engañemos, eso es lo que Jesús nos está enseñando. Y como creyentes, no podemos empezar a teorizar que, bueno, yo no lo hice, yo no derribé a nadie, yo no tengo vela en el entierro, no tengo la responsabilidad de levantarlo. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Te crees espiritual? Levanta al caído. Eso es lo que dice la Escritura. El predicamento de Dios, de hecho, es que el hombre, nosotros nos metimos en un problema nosotros solitos. Pecamos, Dios no nos obligó a pecar, pero el hombre se metió en un problema y Dios no dijo, ay, pobrecito, y se quedó con un sentimiento. No, Dios accionó y dio a su Hijo para que todo aquel que creyera en su Hijo tuviera vida eterna y tuviera perdón de pecados y fuera salvo. Dios no se quedó diciendo, pues el hombre te metió en ese problema, Adán, tú te metiste, tú sal solito. Dios no hizo eso. El amor se compromete a arreglarlo, aunque Él no lo haya roto. Se llama liderazgo. Yo no lo rompí, no soy culpable, pero me hago responsable. Ni sabía que había pasado esto, pero como me estoy enterando, no lo voy a ignorar y me hago responsable y voy y le pido perdón a que le tenga que pedir perdón, voy y arreglo las cosas que tengo que arreglar, aunque yo no tenga vela en el entierro, porque yo no voy a ignorar los problemas de la sociedad, los problemas de las personas, fui llamado a resolverlos. Eso es lo que Jesús le está respondiendo a este hombre. Y dice la Escritura que el hombre que sí lo atendió sacó aceite, sacó vino. Y hay una palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza mucho más y un poco en el Nuevo Testamento que se llama la unción. ¿La han escuchado? ¿Han escuchado esa palabra, la unción? ¿Cuántos la han escuchado? Levante su mano.
La unción, y qué bárbaro, hablamos tanto de la unción y cuando llegamos a la iglesia decimos siento la unción y decimos esa persona sí está ungida. Mi pregunta es, ¿solamente la ves ungida arriba de una plataforma o la puedes ver ungida cuando la ves en la plaza comercial? Porque la unción la podemos definir de muchas formas. Mucha gente lo define, que es correcto, como esa presencia de Dios única, que da una habilidad para que equipa a las personas, para que realicen ciertas cosas. De hecho, la unción es poder, es la habilidad para poder hacer cosas. La unción, podremos decir en nuestros tiempos de ahora, es el factor X. Eso que no se puede lograr por estudio, sino que Dios te empodera para hacerlo. La unción es eso de algo, de alguien que hace algo que otra persona no lo puede decir igual. Hay alguien que dijo las mismas palabras pero no tuvieron el mismo impacto porque esta persona tiene la unción para decirlo. Y está increíble esa definición. Pero yo te quiero decir el día de hoy, la unción no fuera necesaria si no hubieran problemas. La unción en el cielo no funciona. La unción es para la tierra. Quiere decir que la unción no se mide por cuán bonito sientes en un auditorio. La unción se mide cuando sales del auditorio. Y entonces puedes abrir los ojos de los ciegos. Y puedes ir que el paralítico se levante. Y vendas el corazón de los quebrantados. Y a los que estaban en la prisión le das apertura de la cárcel. Aquí venimos a equiparnos. Dios nos llena de la unción para ir afuera y poder ejecutarlo. Ese servicio estuvo ungido. ¡Qué padre! Entonces debes de salir con esa unción. Debes de abandonar el edificio con esa unción para hacer lo que recibiste en esas 2 horas. Y el que está al lado te están hablando. Ese samaritano lo entendió. Porque es lo que tenemos que aprender, muchachos. Yo tenía un chorro de planes en el año pasado, el 2020. Muchísimas cosas, visión y toda la onda. Y vino este virus, vino esta pandemia. Y nos interrumpió la vida. Pero cuando uno ha entendido que la iglesia ha dejado el edificio, entiende que las interrupciones de Dios son nuestras oportunidades. Ay, todo iba bien y de repente ocurrió un problemón. Ay, ¿por qué pasó esto? Las interrupciones es Dios dándonos oportunidades. Los hijos de Dios aprendemos a reconocer esas interrupciones y las vemos como ciertas oportunidades para poder resolver ciertos problemas. La Biblia lo enseña así en el capítulo 10 de Lucas, verso 31, dice: un sacerdote, esa es la historia, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzado al otro lado del camino y siguió de largo, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Hoy te explico por qué. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, Jesús diciendo: ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús al hombre. El hombre contestó: el que mostró compasión. Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Dios nos dio un gran mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta parábola simplemente nos quiere enseñar algo: que el amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Es más que un sentimiento, y Dios lo mostró, que nos amó tanto que accionó y dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Con eso tenemos que entender que estamos sacando la iglesia del edificio. Sacando la iglesia del edificio. Eso significa que en tu trabajo tú deberías de ser el mejor trabajador. Eso significa que en tu escuela tú deberías de ser el mejor estudiante. No el que pone protectores de pantalla a la maestra para que piense que sigues en clases, pero ya no estás en clases. Se supone que eres el que entrega las tareas a tiempo. Se
Se supone que en tu casa eres el que obedece a sus padres. Se supone que dentro de tus amigos eres aquella persona referente donde todo el mundo puede confiar. Sacando la iglesia del edificio significa que en nuestra vida diaria somos cristianos también. Que no somos cristianos en un auditorio, que no somos hijos de Dios en un servicio congregacional, sino que somos hijos de Dios cuando estamos afuera, en nuestro acostarnos, en nuestro levantarnos, en nuestras actividades diarias, en nuestras responsabilidades. Y Jesús en esta historia nos da ciertos pasos para poder hacerlo. Necesitamos primeramente una epifanía. Yo sé que es una palabra súper rara, pero te explico rápidamente qué es epifanía. Epifanía es cuando tú ves a Dios en algo. Digo conmigo, ver a Dios. Más fuerte, di, ver a Dios. Este samaritano no vio el momento donde asaltaron a este hombre, no vio el origen del robo, pero sí vio el resultado. Vio que este hombre estaba sin dignidad, lastimado y abandonado. Lo vio golpeado, lo vio sangrar, lo vio roto. Y es aquí donde tenemos que ver a Dios en ciertas cosas. De hecho, tenemos que aprender a ver a Dios en todo. Tenemos que empezar a ver que hay gente que en este tiempo, la Biblia dice que el amor de muchos se iba a enfriar, y por eso hay gente que se está yendo de la iglesia, no para demostrar a la iglesia afuera, sino se están yendo completamente de la fe. Y tenemos que aprender a ver a Dios allí. Tenemos que aprender a ver a Dios cuando hay personas que están criticando y desprestigiando a otras personas. Tenemos que ver el resultado de esos abusos que están sucediendo. Que entre nosotros mismos hay bullying. Ay, pero el bullying es sano. Sí, hablaremos el próximo viernes un poco de eso y vas a ver que no es tan sano como parece. Tenemos que empezar a ver a Dios que desgraciadamente luego hay competencia sin sentido. Tenemos que empezar a ver a Dios que hay gente que está muriendo por esas enfermedades. Tenemos que empezar a ver que hay gente que está endeudada, que está en un nivel de pobreza y que están sentados al lado de nosotros y que no podemos ver a Dios para ayudar a los demás. Ponte a ver al que está al lado. Hoy, sobre todo con este virus, ¿sabes qué es lo que el diablo quiere? Que ni tengas miedo hasta siquiera preguntar cómo estás. No me vaya a pegar algo, no me vaya a pasar algo, no me vaya a dar el virus y me muera. Claro, hay que ser responsables, hay que ser prudentes, pero date cuenta cómo el enemigo lo que quiere es distanciarnos para que ignoremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Necesitamos una epifanía, necesitamos ver las cosas. ¿Sabes para qué? Para que nos importe. Para que nos importe. Esta parábola sucedió con nosotros. La vida nos atacó. Y Jesús fue nuestro buen samaritano. Jesús fue el que se bajó y nos vio sin dignidad, lastimados, abandonados. Y Él con aceite y vino sanó nuestras heridas, nos vendó y nos dejó en casa de un posadero, que ese es el auditorio de la iglesia, para que nos cuidaran, y nos dijo, cuídalo, y cuando yo regrese, porque Jesús va a regresar por su iglesia, yo te voy a pagar todo lo que hayas invertido en él y aún más. Esta es nuestra responsabilidad. El problema es que podemos estar consumidos por nuestro propio mundo y no vemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que están sufriendo. Dile que está al lado, ¿cómo estás? Obviamente te van a responder, jeje. O la respuesta automática es, bien. Depende del tono de agudo, significa qué tan mal están. Si te dicen, bien, ahí va. Si te dicen, bien, si te dicen, bien, cuidado. Este hombre no solamente nos demostró que tuvo una epifanía cuando vio eso, sino nos demostró que tenía intencionalidad. ¿Qué significa esto? El versículo 33 dice que él fue a donde estaba el hombre. ¿Qué significa esto? El buen samaritano iba a algún lugar, se ve que tenía cosas que hacer, pero se desvió de su ruta. Se desvió de a dónde iba y de lo que tenía que hacer porque vio un problema. Hoy en día estamos tan preocupados solo por los otros que cuando vemos que a alguien le está pasando algo decimos,
Híjoles, es que... Bendícelo, Señor. Rabashanda, Rabashanda. Ese hombre iba en su burro, traía cosas, pero al ver esto dijo: no, me voy a bajar del burro, voy a ver qué está pasando. Ni siquiera era doctor, pero vio qué podía hacer. Fue intencional. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros con la gente que no conoce a Jesús? Construir puentes para que ellos conozcan de Jesús. El amor se desvía de su ruta por amor a otros. Sale de su camino. Muchachos, hay cosas que solo se consiguen cuando tenemos una relación intencional. Solamente se van a conseguir cuando somos intencionales en nuestras acciones. Ese comentario a mí me lo dicen casi todos los días: pastor, es que no lo quise molestar porque sé que está muy ocupado. Gracias a Dios tenemos muchas cosas que hacer, pero si me dices, créeme, voy a ver cómo le hago para hacer el tiempo. Y hay veces que las 24 horas del día a mi esposa y a mí no nos dan para atender a todo el mundo, de verdad no nos dan, pero vamos a ver cómo le hacemos para desviarnos de la ruta. Vamos a algún lugar, por supuesto, pero lo más importante no es el lugar a donde vamos, sino el camino que recorremos. El amor se desvía del camino, no porque se vaya mal, sino porque para ayudar a otros intencionalmente. Tener una epifanía, ser intencionales. Tercero, empatía. Di conmigo, empatía. Eso es fuertísimo, porque eso es lo que realmente movió a este buen samaritano. En lo mejor de su capacidad, entró en el dolor con este hombre. El hecho de que ese hombre estuviera herido, lo hirió a él. Tuvo una empatía sin excusa. Y la Biblia dice que somos un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se duele, se supone que a todo el cuerpo le debería de doler. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Se supone que si tú la estás pasando mal, a mí me debería de doler. La empatía hoy en día se ha tergiversado con muchísimas cosas. Yo le llamo el ministerio de estar presente. Y lo hacemos de todo tiempo. ¿Qué pasa cuando un amigo o una amiga que tú conoces está de luto? No se te murió a ti la persona, se le murió a tu amigo, pero el verlo cómo le duele, te duele a ti, ¿sí o no? Eso es la empatía. Jesús dijo: este buen samaritano ni siquiera se ve que no era doctor, vendó a como mejor pudo, le echó aceite, le echó vino. Hoy en día es como cuando alguien se corta: échale café, échale azúcar, échale sal, échale vinagre, échale de todo, a ver, remedios caseros que encontramos. Lo mismo hizo este hombre. Y decimos: pastor, ¿de qué me sirve que alguien esté presente si no me soluciona el problema? Bueno, es que la verdad es que yo no puedo solucionarte a ti el problema. Lo que lo soluciona es Dios. Lo que yo puedo es estar presente contigo, acompañándote en todo el tiempo, mientras Dios nos da la dirección a los dos. Empatía, estar presente. Dile que está al lado, estar presente. Y por último, y termino con esto: tuvo una epifanía, fue intencional, tuvo empatía, pero se abocó. ¿Qué significa? Abocarse hacia algo es utilizar tus recursos, tus habilidades, tu influencia para hacer que la vida de alguien sea mejor. Eso es abocarse. Y eso es lo más poderoso de este mensaje. Tenemos que amar el por qué Dios nos dio algo. Esa es nuestra identidad. Servir. Dile al que está al lado: estamos para servir. Quiero expresarlo de esta manera. Abocarse significa lo siguiente: amar más el por qué Dios nos dio algo que lo que Dios nos dio.
¿Cómo trato de explicar esto? Esto espanta y nos expone, porque esto significa que tenemos que decir la verdad aunque nos tiemble la voz. Eso significa que tenemos que hacer lo correcto aunque salgamos perdiendo. Abocarse, amar más el por qué Dios nos dio el mismo propósito que al propósito mismo. El mejor ejemplo es Esther. Esther te hice reina, pero no te hice reina para que tuvieras los vestidos más bonitos y para que te bañaras en leche de cabra todos los días y para que tuvieras todas las joyas que el rey pudiera darte. Te hice reina porque en un momento mi pueblo iba a necesitar que tú te presentaras delante del rey para salvar a toda una nación, y estabas en peligro de perder tu propia vida y tu propio rango de ser reina. Tienes que amar más el por qué Dios te dio algo que lo que Dios te dio. Eso es abocarse. Significa que amo más hacer lo correcto que la posición que Dios me dio. Amo más decir la verdad aunque la voz se me quiebre. Amo más ser la iglesia que el título mismo de iglesia. Por eso la iglesia tiene que abandonar el edificio. Tiene que abandonar el edificio. El propósito, el llamado, no es para idolatrarlo, no es para usarlo para nosotros mismos. Eso se llama ambición. Eso no es propósito. Amamos más el por qué Dios nos dio el propósito que una plataforma. Amamos más el por qué Dios, amamos más la razón por la cual existimos que existir. Este es el dicho, no, es que cuando viene uno se defiende hasta con garras y dientes. Pero Jesús entendió esto y sabía que nació para algo. Y en el momento que le tocó morir dijo, pues muero, porque amo más el por qué vine que el misma razón de venir. Eso es un poquito profundo para un servicio del viernes, pero tenía que decírselos. Porque el temor de Dios y el amor a las personas es más fuerte que el juicio y la crítica de los hombres. El temor de Dios y el amor a las personas es más fuerte que el juicio y la crítica y el desprestigio y el bullying de los hombres. Muchachos, este es nuestro momento. Nacimos para esto. Y el que está al lado, nací para eso. Quiero decirles, a lo mejor ahorita están así, pero las generaciones van a mirar atrás y van a evaluar qué fue lo que hicimos en un momento como este, y van a aprender y van a decir, yo me acuerdo que hubo un grupo de muchachos que estuvieron en problemas muy difíciles, pero reaccionaron de esa manera. Dios va a ser fiel porque vamos a obedecer a su palabra. Y el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Y es aquí donde vamos a poder decir, como dice la escritura en Hechos, estos son aquellos que han puesto el mundo al revés. El mundo te dice, si te pegan, pega más fuerte. Si te critican, critica más duro. Si te desprestigian, tú acábalos. Pero los que hemos entendido quiénes somos, vamos a poner al mundo al revés. Si te critican, ámalos. Si te persiguen, perdónalos. Si hablan mal de ti y te desprestigian, bendícelos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado el edificio. La iglesia ha dejado el edificio. La iglesia ha dejado el edificio. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. No es un auditorio, somos nosotros las personas. Jesús no solamente sintió algo por nosotros, Él hizo algo por nosotros. Y es por eso mi corazón en esta noche, que podamos nosotros entender que nacimos en este momento, en esta época. No nacimos en la época de los vikingos, no nacimos en la época medieval, no nacimos en la época feudal, no nacimos en la época prehistórica, aunque unos parecen. Nacimos en esta época porque Dios sabía que podíamos resolver algo. Y estamos en ese problema: el juicio, la crítica, los falsos,
los rumores, el desprestigio. Pongamos el mundo al revés. ¿Qué tal si en vez de criticar amamos? ¿Qué tal si en vez de juzgar perdonamos? ¿Qué tal si en vez de desprestigiar bendecimos? Y hacemos lo que Jesús espera que nosotros hagamos por los demás. ¿Les parece? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar antes de dejar lo que sigue. Esta historia del buen samaritano se usa en todos lados, se entiende fácilmente. El buen samaritano, el buen samaritano. Hoy quiero orar para comprometernos a realmente ser la iglesia a donde está nuestro llamado. Aquí, en este auditorio, en el edificio que llamamos el templo, venimos a entrenarnos. Dile que está al lado, vine a entrenarme, vine a capacitarme. Aquí venimos a que en medio de los hermanos Dios te unja. Y por eso se siente la unción, por eso se siente la presencia. Pero el chiste está cuando salimos del auditorio, cuando la iglesia deja el edificio. Ahí empieza lo bueno. Ahí es donde somos hijos de Dios. Y para esto hemos sido llamados. Levanta tus manitos y di conmigo: Padre Celestial, en esta tarde me arrepiento por haber estado en lugares y en momentos donde no fui luz y no fui sal. En esta noche yo me comprometo a ser la iglesia fuera del edificio. Hoy entiendo lo que tú esperas de mí y lo voy a hacer porque para esto nací. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Dile al que está al lado: la iglesia ha dejado el edificio. La iglesia ha dejado el edificio. Hay una gran diferencia en ignorar al diablo e ignorar a las personas. Lo que haga el diablo es indiferente, pero el dolor de la gente no nos puede ser indiferente. Estamos llamados, nacimos en esta época porque hay un Goliat que Dios nos quiere presentar para que lo tumbemos de una vez. Tumbemos el juicio, tumbemos la crítica, tumbemos el desprestigio, tumbemos los falsos testimonios, tumbemos, diría un personaje célebre de este estado, la rumorología. Y vivamos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Seamos luz, seamos sal. Amén, muchachos. Amén, muchachos. Amén, muchachos. Disfrútenlo.